Hola a todos, amantes de las series y las grandes historias. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su casa para todo el contenido que les apasiona. Estoy emocionado de tenerlos aquí hoy, porque lo que vamos a desglosar es algo que ha encendido las redes sociales, ha provocado suspiros y ha desatado un torbellino de teorías y esperanzas entre millones de fans alrededor del mundo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una sorpresa engine y tuba química explosiva en evento especial. Sí, escucharon bien. Si el título ya les erizó la piel o les hizo recordar una de las parejas más icónicas de la televisión, quédense conmigo porque esto se pone bueno, muy bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, no olviden hacer clic en el botón de suscripción aquí abajo, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y unirse a nuestra creciente comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Amigos, estamos hablando de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos titanes de la actuación turca, cuyos nombres resuenan con una fuerza inigualable en la industria del entretenimiento global, especialmente en el corazón de millones de espectadores de habla hispana. Su leyenda se forjó sin duda alguna con la inolvidable serie Kara para Aşk, conocida en muchos de nuestros países como Amor de contrabando o Dinero negro y amor. ¿Recuerdan a Ömer y Elif? Es imposible no hacerlo. Aquella historia de intriga, pasión y redención no solo nos mantuvo pegados a la pantalla, sino que cimentó la noción de que Engin y Tuba poseían una química en pantalla absolutamente electrizante, una que trasciende la ficción y que, incluso años después, sigue siendo el estándar de oro para muchas otras parejas televisivas. Pues bien, prepárense porque esa química, esa conexión mágica que pensábamos que quizás solo veríamos revivir en maratones de su exitosa serie, acaba de hacer una reaparición que dejó a todos boquiabiertos, en un evento especial que nadie esperaba. El escenario de esta inolvidable reunión fue la prestigiosa Gala del Aniversario Dorado de las Estrellas Internacionales, un evento de alfombra roja que se celebra anualmente en Estambul para honrar a las figuras más influyentes y talentosas del cine y la televisión a nivel global. Un evento ya de por sí cargado de glamour y expectación, donde se dan cita las personalidades más brillantes. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era que la noche nos depararía una sorpresa tan monumental que eclipsaría cualquier otro momento. Los rumores habían estado circulando por un tiempo, pequeñas migajas de información que sugerían la posible asistencia de ambos actores, pero por separado. Engin, con su habitual discreción y elegancia, había confirmado su presencia para recibir un premio especial por su trayectoria internacional, y Tuba, con su carisma y presencia magnética, también se esperaba que asistiera como invitada de honor. Pero el universo tenía otros planes para los fans. La tensión en el aire era palpable. Las cámaras de los medios de comunicación parpadeaban sin cesar, capturando cada detalle de la llegada de las estrellas. Cuando Engin Akyürek hizo su entrada, enfundado en un impecable traje oscuro, con esa mirada profunda y su sonrisa enigmática que lo caracterizan, la multitud ya estalló en aplausos. Su porte y su modestia, a pesar de su inmensa fama, siempre han sido parte de su encanto. Saludó a la prensa, respondió algunas preguntas breves y avanzó por la alfombra roja, dejando a su paso una estela de admiración. Unos minutos después apareció Tuba Büyüküstün. Y aquí es donde la sorpresa comenzó a tomar forma. Ella lucía espectacular con un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas moderno, realzando su belleza natural y su aura de sofisticación. Su presencia es siempre imponente y al verla, uno no puede evitar sentir la energía que irradia. Y entonces sucedió. Mientras Tuba avanzaba por la alfombra, haciendo pausas para las fotos y para saludar a la audiencia, las cámaras captaron un momento que detuvo el tiempo. En medio del bullicio, sus ojos se encontraron con los de Engin, que ya estaba en el área de recepción de la gala. Fue un instante, un simple cruce de miradas, pero en ese breve segundo, para los millones de ojos que lo presenciaron en vivo y para los fans que lo verían repetido una y otra vez en las redes, fue como si el mundo se hubiera detenido. Una chispa. Una conexión innegable. La química explosiva que tantos anhelaban volvió a manifestarse. Pero la sorpresa no terminó ahí. Dentro de la gala, los asientos estaban distribuidos estratégicamente y para el delirio de los presentes, Engin y Tuba fueron ubicados en mesas adyacentes, lo suficientemente cerca como para interactuar. Y vaya si interactuaron. A lo largo de la noche, las cámaras que monitoreaban los momentos clave del evento capturaron pequeños, pero significativos, gestos que hablaron volúmenes.
Risas compartidas durante los discursos, miradas cómplices que parecían contar historias enteras sin necesidad de palabras, y en un momento dado, durante un breve receso, se los vio conversando animadamente, sus expresiones relajadas y llenas de calidez. No era solo la cortesía entre colegas, era una comodidad, una familiaridad que solo se construye a través de una experiencia profunda y compartida. La forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro mientras hablaban, la manera en que Tuba sonreía a las palabras de Engin, y la concentración con la que él la escuchaba, todo ello era la personificación de esa química explosiva que habíamos aprendido a amar. No era una actuación, era genuino. Era la manifestación de una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue intacta. Los murmullos de la audiencia se convirtieron en exclamaciones de asombro y alegría. Los hashtags como #Engin_Tuba Forever y #OmerElif regresan comenzaron a arder en Twitter e Instagram casi instantáneamente, con fans de todo el mundo compartiendo clips, fotos y sus propias reacciones emotivas. El punto culminante de la noche y el que verdaderamente encendió la mecha de la especulación, llegó cuando Engin subió al escenario para aceptar su premio por trayectoria. Después de un emotivo discurso de agradecimiento, mientras se preparaba para descender, el presentador de la gala, con una sonrisa pícara y conocedor de la marea de emoción que se había generado en la sala, lo detuvo. Engin, dijo el presentador, sabemos que compartes este honor con muchos, pero hay alguien aquí esta noche que sin duda ha contribuido enormemente a algunos de tus trabajos más icónicos y a la adoración del público por tus personajes. ¿Hay algo que te gustaría decir sobre la química que has compartido con ciertas compañeras de reparto? Engin, con su habitual gracia, miró hacia la mesa donde estaba Tuba. Una pausa. Un aliento contenido por la audiencia. Y luego, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, dijo, la magia de la actuación no solo reside en el guión, sino en la conexión con el otro actor. Hay algunas personas con las que simplemente haces clic, con las que la energía fluye de una manera especial. Y sí, es un regalo poder experimentar eso. Y cuando sucede, el público lo siente. Luego su mirada se posó directamente en Tuba. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa sincera y un gesto de asentimiento. No hubo nombres explícitos, pero no hizo falta. El mensaje era claro, el reconocimiento mutuo, la profunda apreciación por lo que construyeron juntos, era palpable. La química, lejos de ser solo un recuerdo, estaba vibrante y viva. Y lo que es más importante, la manera en que el presentador lo había enfocado y la respuesta de Engin, dejaron la puerta abierta a la esperanza. ¿Fue este un simple reconocimiento de su pasado brillante o una pista, un guiño a un posible futuro juntos? Los días siguientes a la gala del aniversario dorado fueron un torbellino de análisis y especulación. Los medios turcos e internacionales se hicieron eco de cada mirada, cada sonrisa, cada palabra de Engin. Los fans, por supuesto, fueron los más activos diseccionando cada frame de vídeo disponible, cada fotografía, buscando indicios de un nuevo proyecto. Las redes sociales se inundaron con peticiones de una nueva serie o película protagonizada por ambos. Después de todo, si la química sigue siendo tan potente después de tantos años, ¿por qué no aprovecharla de nuevo? Imaginen la emoción de verlos nuevamente juntos en la pantalla, explorando nuevos personajes, nuevas historias, pero con esa innegable conexión que ya conocemos y amamos. Este evento no fue solo una reunión, fue una confirmación de que la magia entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es atemporal, un fenómeno que trasciende el tiempo y las expectativas, y que tiene el poder de electrificar al público. Fue un recordatorio de por qué Kara para Aşk se convirtió en un éxito mundial, y una clara señal de que el apetito por verlos trabajar juntos de nuevo sigue siendo enorme. Así que, mis queridos amigos, lo que presenciamos en la gala del aniversario dorado de las estrellas internacionales, fue mucho más que una simple aparición pública de dos grandes actores. Fue una sorpresa Engin y Tuba, química explosiva en evento especial, que nos recordó por qué nos enamoramos de su trabajo, de su talento y sobre todo, de esa conexión indescriptible que tienen. Fue un evento que reavivó la llama de la esperanza entre millones de fans alrededor del mundo que anhelan verlos juntos nuevamente en un proyecto. Desde sus miradas cómplices hasta las palabras que, aunque sutiles, cargaban un peso inmenso de reconocimiento mutuo, Engin y Tuba nos demostraron que su química es real, es potente y está más viva que nunca. Me gustaría agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan apasionado. Su entusiasmo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido como este. Ahora,
Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Fueron testigos de esta sorpresa? ¿Qué sintieron al verlos interactuar de nuevo? ¿Creen que esta química explosiva es una señal de un futuro proyecto juntos o solo una hermosa reunión de viejos colegas? Déjenme todos sus comentarios, sus teorías y sus esperanzas en la sección de abajo. Me encanta leerlos y me encantaría saber sus opiniones. Y antes de despedirnos, si disfrutaron de este vídeo, si les emocionó tanto como a mí hablar de Enginituba, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.